Soy abogado egresado aquí de esta escuela de Libre Derecho. Fui el primer coordinador de asuntos jurídicos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, y bueno, y eso me ha familiarizado, entre otros temas, con este que me toca desarrollar el día de hoy, que es justamente la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Vamos a tratar de tener una revisión de esta ley panorámica, tratando de profundizar en los puntos importantes o que tienen alguna relevancia práctica. Vamos a esta charla a tratar de circunscribirla a estos temas, un poco la introducción sobre el desarrollo urbano y su vinculación con las cuestiones ambientales, propiamente lo que es la ley, los medios de defensa que prevé y algunos casos prácticos de la aplicación de esta ley, la vigente y su antecesor. Para empezar habría que hablar que respecto a la relación entre lo urbano y lo ambiental, ese ha sido un tema discutido desde hace mucho. Es indudable que entre el desarrollo urbano y el medio ambiente existen una materia común, un terreno común que tiene que ver con el aire que respiramos en las ciudades, el agua que consumimos en las ciudades, el ruido, que es producto generalmente de las ciudades y que es considerado también un tipo de contaminación, lo que hacemos con la basura, es decir, los residuos, cómo los tratamos, etcétera, y que tiene efectos, por supuesto, en la contaminación del aire y de los suelos, el tema de los árboles, que es un tema muy sentido por las personas que vivimos en las ciudades, y por supuesto la flora y la fauna que convive con nosotros. Esto constituye un vínculo entre las relaciones sociales o culturales y las relaciones naturales y el medio ambiente. De hecho, en las modernas concepciones del derecho ambiental se suele hablar del medio ambiente natural y del medio ambiente construido. Este no es un asunto falto de polémica, hay quien considera que son materias diferentes y que deberían de tener un tipo de ordenamientos distintos. Lo cierto es que la tendencia mundial es a ver como sistemas coligados e interdependientes los sistemas culturales, sociales, urbanos en este caso, y los sistemas naturales. Entonces, sí se suele hablar del medio ambiente construido, y si aceptamos esa premisa, por ejemplo el doctor Brañes, un conocido tratadista de derecho ambiental, así lo sostiene, pues entonces todo lo relacionado con el derecho urbano, entre otras cosas el desarrollo urbano o el ordenamiento territorial, serían parte, sería una sección pues del derecho ambiental, si asumimos que es tan natural un edificio como un árbol, ambos ciertamente productos de la naturaleza, en el sentido de que los humanos también somos un producto de la naturaleza y por tanto nuestros subproductos también lo fueran. Y por supuesto el hecho ese sí innegable de que lo que hacemos en las ciudades afecta al medio ambiente natural. Las autoridades que están facultadas para la aplicación de esta ley pues son más o menos las mismas que prevía la anterior legislación: la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con diversas modalidades, el propio jefe de gobierno, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, los jefes delegacionales. Aquí hay un cambio de matiz. Antes la autoridad que tenía las facultades era la delegación o las delegaciones del Distrito Federal. En este caso se personaliza a los jefes de las delegacionales. Por otro lado, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, institución de las que les hablaba hace poco, este es uno de los elementos con los que comienzan pues diversos gazapos, diversos ripios de esta ley. La Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial no estaba ni en la iniciativa original del Ejecutivo, ni en la transformación de esa iniciativa por parte del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Esta es una aportación de la Asamblea Legislativa, poner entre las autoridades a las que les corresponde la aplicación de esta ley a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, cosa que no es más que lógica, porque parte de las atribuciones por su ley orgánica era justamente la vigilancia y el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Urbano. Sin embargo, bueno, se cometió un error porque se previó entre las autoridades pues a la Procuraduría, pero se remite a las facultades que en esta materia tienen a un artículo que, como tuvo muchas modificaciones, pues ahora no dice nada sobre la Procuraduría, ¿no? Es un artículo sobre los anuncios espectaculares. Entonces, en términos técnicos, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial no tiene facultades en materia de desarrollo urbano, que es un asunto muy grave, pues porque es una de sus finalidades básicas, pero hubo este ripio de la Asamblea Legislativa que solamente la puso entre las autoridades, pero no remitió
o se les olvidó o hubo ahí un problema de papeleo, pero el hecho es que al artículo 63, que es el que remite para hablar de las facultades de la Procuraduría, pues no trata de las facultades de la Procuraduría, ¿no? Y por otro lado, tiene una distinción este instrumento legislativo, que es el crear una multitud de comisiones, que yo he llamado en esta presentación burocracia, muchísimas comisiones especiales que van a dirimir sobre los más diversos asuntos que tienen que ver con la ley. Bueno, aquí las vemos. Son en total 10 comisiones que se prevén. El Consejo para el Desarrollo Sustentable, que más bien es un órgano consultivo integrado por notables que conocen de los temas. La Comisión Mixta de Mobiliario Urbano, que decide los lugares y la forma de este tipo de muebles urbanos. La Comisión de Nomenclatura, ya saben ustedes, los nombres de las calles, esa ya existía. La Comisión para el Mejoramiento de la Infraestructura y el Equipamiento del DF, que es una decisión colectiva de qué es lo mejor para el desarrollo de infraestructura del Distrito Federal. La Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, una parte de la aplicación del reglamento de obras, los directores responsables de obra, cómo ingresar, etcétera, cómo se registran. El Comité de Normalización Territorial del Desarrollo Urbano, que es un comité específico para crear normas técnicas sobre el desarrollo urbano. La Comisión de Límites del Distrito Federal, este es un acuerdo con los estados circunvecinos al Distrito Federal para, de común acuerdo, establecer cuando haya dudas los límites. El Comité Técnico de Áreas de Gestión Estratégica, que es una figura nueva de intervención especial del Ejecutivo. La Comisión de Evaluación de Peritos de Desarrollo Urbano y Peritos Responsables de Explotación de Yacimientos, otra vez es normar el ingreso a un registro. Y subrayo el Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano, que se convierte en una nueva autoridad muy importante porque prácticamente, en términos reales, será la que realice las modificaciones a los programas de desarrollo urbano. Es decir, una facultad que, conforme a la Constitución y conforme al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, corresponde en exclusiva al juego entre la Asamblea Legislativa y el jefe de gobierno, queda delimitada a un comité técnico que decida estas cosas. Ahora, el comité técnico, ¿cómo está integrado? Porque todos estos parecen grupos muy plurales, ¿no es cierto? O sea, son comités, comisiones, etcétera. Pero me parece que basta un ejemplo para entender de qué estamos hablando de pluralidad cuando se establecen este tipo de comités y de comisiones. Este comité técnico de modificaciones a los programas de desarrollo urbano, como les digo, es el órgano encargado de dictaminar las solicitudes de modificación de los programas de desarrollo urbano. Está integrado por un representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, uno de la Desarrollo Económico, una de la Secretaría del Medio Ambiente, una de la Secretaría de Transporte y Vialidad, uno de la Consejería Jurídica y Servicios Legales, otro de la Secretaría de Protección Civil, uno del Sistema de Aguas, otro de la delegación que corresponda, es decir, 8 miembros del Ejecutivo local, un miembro del Legislativo, de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, que fue la comisión que dictaminó la ley que estamos examinando, y un coordinador de desarrollo urbano y medio ambiente de alguna agrupación de la sociedad civil que haya sido constituida conforme a la ley de participación ciudadana y por tanto esté registrada, etcétera, y más un miembro de la Secretaría de Gobierno, pero que tiene voz pero no voto, y otro de la Dirección General de Regularización Territorial. Es decir, miembros con voto, 8 del Ejecutivo local, o sea, 8 subordinados del jefe de gobierno, uno del legislativo y uno, digámoslo así, ciudadano, ¿no? Esa es exactamente la pluralidad que se reproduce más o menos en el resto de las comisiones que les enumeraba hace un momento. Ahora, como es una ley que tiene, digamos, una ley moderna, o en el sentido que se ha asumido como una ley moderna, digamos, estas leyes post teoría de la codificación, establece diversos medios de planeación, ¿no? Básicamente conserva los que ya existían en la anterior ley y añade uno más. Los que existían en la anterior ley son los programas, el Programa General de Desarrollo Urbano, los programas delegacionales de desarrollo urbano, los programas parciales de desarrollo urbano y las áreas de gestión estratégica. Aquí habría que decir, y es otro de los desajustes que trae ya en su confección en detalle la ley, es que la iniciativa había eliminado ya los programas delegacionales de desarrollo urbano. Es decir,
presentaba un tipo de gestión mucho más centralizada, es decir, el gobierno central a través de estas comisiones, que ya vimos cómo están integradas, establecería cuáles son las áreas de gestión urbana, así las llamaba en la iniciativa original, y estas serían las áreas que tendrían, digamos, ya un detalle de desarrollo de cuál sería su ordenamiento territorial. Bueno, pues como en la Asamblea Legislativa, ustedes lo saben, participan como legisladores diversos exdelegados o funcionarios delegacionales, pues les pareció que era, digamos, un rudo golpe a la autoridad de los jefes delegacionales y a las propias delegaciones en sí mismas, que ya no hubiera programas delegacionales de desarrollo urbano, y entonces regresaron la figura de los programas delegacionales de desarrollo urbano, pero entonces pues hay muchos traslapes con las áreas de gestión estratégica, que era digamos, la nueva modalidad que se preveía en la iniciativa. También están todavía previstas las normas de ordenación, pero también tienen un problema grave. En las reformas en el año 2004 a la Ley de Desarrollo Urbano se preveía que las normas de ordenación debiesen ser emitidas por la Asamblea Legislativa como una especie de adendum a la propia Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y que las que están ya establecidas en los programas de desarrollo urbano quedarían sin vigencia. El hecho es que en esta nueva Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal no vino este adendum con las normas de ordenación, y si ya no están vigentes las normas de ordenación que están, digamos, incitas en los programas de desarrollo urbano, el hecho es que, jurídicamente hablando, con estricto lenguaje técnico, estaríamos ante el caso de que no existen normas de ordenación vigentes, lo cual pues sería una catástrofe sobre todo para la burocracia del Distrito Federal en materia de desarrollo urbano, porque pues las normas de ordenación, como ustedes saben, son las que establecen el detalle, el detalle funcional del ordenamiento territorial. Una cosa es decir, aquí es una zona, por ejemplo, para habitación y comercio, y otra cosa es decir qué tipo de habitación y qué tipo de comercio se puede tener. Bueno, justamente las normas de ordenación son las que detallaban eso. Se siguen aplicando las normas de ordenación en la práctica que están en los programas de desarrollo urbano, pero la verdad es que en este momento pues, se quedaron sin fundamento dentro de toda esta confusión que fue la nueva ley. ¿Cómo se formulan los programas de desarrollo urbano conforme a esta nueva legislación? Bueno, un poco el sistema parecido al que ya preveía la ley anterior. El jefe de gobierno formula, participa desde luego la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y por otra aportación de la Asamblea Legislativa puso estrictamente que tiene que participar siempre los jefes delegacionales de la jurisdicción de que se trata. No era el proyecto de la iniciativa del Ejecutivo, pero la ley sí lo prevé. Pasa a la Asamblea Legislativa para su aprobación. ¿Qué tienen que tener? También el contenido de los programas de desarrollo urbano se ha modificado un poco. No solamente tiene que tener el fundamento y los motivos, ahora tiene que tener también un diagnóstico y un pronóstico de cuál es la situación del desarrollo urbano en el sitio que se busca ordenar y cuáles son las perspectivas del desarrollo urbano, una estrategia general, por supuesto los usos del suelo, las acciones estratégicas y cuáles serán en particular las autoridades corresponsables, incluso a nivel de dirección general, los diversos instrumentos de ejecución y de información gráfica y estadística. Estas facultades que están así desarrolladas, con la participación, como les digo, de los jefes delegacionales y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, conforme al Estatuto de Gobierno del DF, debiese ser exclusiva del jefe de gobierno y de la Asamblea Legislativa. Es que esta participación de un subordinado del jefe de gobierno, que es el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, y de los jefes delegacionales, pues no tiene mucho fundamento en el instrumento fundamental que gobierna a la Ciudad de México, que es el Estatuto de Gobierno. Aquí les quiero relatar un asunto que a mí me parece verdaderamente extraordinario, ¿no? Es uno de esos gazapos legislativos que servirán siempre como ejemplo para los que enseñamos teoría del derecho. Para establecer los programas de desarrollo urbano, ¿quién puede solicitar
formulación o modificaciones a los programas de desarrollo urbano. En el caso de oficio, por delimitación de áreas de actuación, las acciones estratégicas, los instrumentos de ejecución, las modificaciones o los errores e imprecisiones, las variaciones en los límites o las modificaciones en ellos, y por resoluciones judiciales, la CEDUBI, y a solicitud de parte, también puede ser fíjense la enumeración que hace la ley. ¿Quiénes pueden solicitar modificaciones a los programas de desarrollo urbano? La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los órganos de representación ciudadana, las dependencias, órganos, entidades de la Administración Pública o de la Administración Pública Federal y cualquier otra persona distinta a las previstas. Es decir, bueno, pues es una enumeración ociosa, ¿no? Por decirlo menos, pues cualquier persona. Todas estas, pero además cualquier persona distinta. Bueno, eso, y además de persona física o moral distinta, la que sea. Entonces, prácticamente cualquier persona puede solicitar una modificación a los programas de desarrollo urbano. Hay una nueva figura que yo estoy bautizando como cambio de uso de suelo urbano express. Por supuesto no está así en la ley, sino es una forma simplificada de modificación de desarrollo urbano y que trajo, quizá fue la figura que más debate trajo al momento de la discusión de esta ley. Y quiero decir, la discusión en foros públicos, no la discusión al interior de la Asamblea, que fue en ese sentido mucho menos áspera de lo que se esperaba. Se trata de cuando se requiera instalar un comercio, servicios de bajo impacto urbano y micro y pequeña industria, asuntos que no están, por cierto, muy bien definidos. Se hace la solicitud a CEDUBI, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, resuelve en 20 días hábiles y en algún momento le informa, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda le informa a la Asamblea que ya se realizó ese cambio de uso de suelo. Si ustedes me preguntan si eso tiene algún fundamento constitucional o en el Estatuto de Gobierno, pues por supuesto que no. ¿Cuál es la motivación? Bueno, pues facilitar, simplificar los trámites. Había, y creo que muy fundamentada, diversas quejas de la ciudadanía en el sentido de que los cambios de uso de suelo son muy difíciles o eran muy complicados, sobre todo por este asunto de que tienen que ser aprobados por la Asamblea Legislativa, tienen que pasar muchos estatus de burocracia, por supuesto revisiones técnicas de los órganos internos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, después una propuesta con opinión de la Consejería Jurídica, luego el envío por parte del jefe de gobierno a la Asamblea lo turna a una comisión, la comisión lo dictamina, lo lleva al Pleno, se aprueba en el Pleno y entonces ya se cambió el uso de suelo, por ejemplo, para un comercio o como un servicio de estos que llaman de bajo impacto urbano y de micro y pequeña industria. Bueno, fue una parte de, digamos, simplificación administrativa. Me parece que el objetivo es correcto. Sin embargo, la verdad es que el fundamento sí también me parece muy endeble. El hecho de que una secretaría avise a la Asamblea que ya se modificó algo que es una competencia exclusiva de la Asamblea, pues me parece pues que de fondo lo que va a suceder es que jurídicamente, ustedes lo saben, va a tener pues mucha debilidad este tipo de cambios de uso de suelo y van a ser, desde mi punto de vista, con cierta facilidad compatibles. Como les decía, las normas de ordenación establecen las especificaciones para los usos y aprovechamientos del suelo. Ahí a veces las normas de ordenación, que como les digo técnicamente no tenemos ninguna vigente, pero en realidad están todas las que están en los programas delegacionales, son las que a veces incluso con una interpretación extensiva, ¿no?, de los usos del suelo específicos que se prevén en los programas de desarrollo urbano, pues establecen ya los detalles. Esta nueva figura de las áreas de gestión estratégica, en realidad los críticos de esta iniciativa dicen que fue pues darle legalidad a algo que ya en los hechos sucedía, y es que de pronto el jefe de gobierno, o pues para hablar más institucionalmente, el gobierno del Distrito Federal, considera necesario, importante, muy relevante para la ciudad, hacer una modificación en un área completa de la ciudad o en un grupo de áreas completas de la ciudad en beneficio de la población, ¿no? Y atendiendo los principios que infunden a la Ley de Desarrollo Urbano. Y entonces, independientemente
completamente fuera de lo previsto en los programas de desarrollo urbano, el programa general o los programas delegacionales, o incluso fuera de los programas parciales y por supuesto de las normas de ordenación, se establecen nuevos usos del suelo destinados a las más diversas cosas. Ejemplos clásicos de este tipo de intervención previos a la existencia de la figura de áreas de gestión estratégica son, desde luego, los segundos pisos del periférico, la famosa supervía. Bueno, son elementos de desarrollo urbano que por supuesto no estaban previstos en los programas de desarrollo urbano, no estaban previstos ni siquiera en el programa general de desarrollo urbano, fueron pues ideas para el funcionamiento de la ciudad que se tuvieron en un momento posterior a la aprobación de los programas de desarrollo urbano y requirieron una intervención, por decirlo así, masiva, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista material del gobierno del Distrito Federal, lo cual fue muy cuestionado políticamente, pero también cuestionado jurídicamente, cuáles eran las facultades para establecer estos nuevos usos del suelo, etcétera, y para evitar esos problemas y en aras de modernizar la ley, pues se crearon estas áreas de gestión estratégica como un instrumento de planeación ya previsto desde la legislación. Como ven, sus objetivos son la regeneración, recualificación y revitalización urbana y ambiental. Bueno, en eso queda absolutamente todo lo que se les ocurra. Es decir, hacer una supervía es parte de la revitalización urbana, ¿no? Establecer un enorme centro comercial es parte de la recualificación del ordenamiento territorial. Por supuesto, como objetivos también, pero que yo no he visto en la aplicación, han sido proteger y fomentar el patrimonio cultural y urbano, y estas acciones multidimensionales y multisectoriales, pues por supuesto, porque cuando se hace sobre todo una vía de comunicación de amplio vuelo, por ejemplo el Metrobús, también se requiere no solamente el cambio de uso de suelo, sino se requieren muy diversas autorizaciones de carácter local y de carácter federal. Algo que trae esta nueva ley de desarrollo urbano es que la Asamblea Legislativa se autoimpuso términos para resolver, ¿no? A través de la ley, pero por supuesto todos venían previstos en la iniciativa. El jefe de gobierno formula y la Asamblea Legislativa tiene 40 días para pronunciarse, y si no, es afirmativa ficta. De hecho, en cuanto a procedimientos que inicia el Ejecutivo local y aprueba la Asamblea Legislativa, que hay muchos previstos en esta ley, en todos hay afirmativa ficta en caso de que la Asamblea Legislativa no se pronuncie. Entonces, a lo mejor pronto estamos en un escenario de muchas aprobaciones, conociendo cuáles son los tiempos de la Asamblea Legislativa y cómo en muchas ocasiones se retrasa en los términos que tiene para estas y otras atribuciones, pues probablemente estemos pronto pues en un escenario de muchas aprobaciones fictas de modificaciones a programas de desarrollo urbano general o local. ¿Cómo se clasifica el suelo en el Distrito Federal? Para sorpresa de muchos de los que vivimos aquí, el suelo del Distrito Federal se sigue clasificando como urbano y de conservación, y el de conservación tiene mucha más extensión territorial que el suelo urbano. El 59% de la superficie del Distrito Federal es suelo de conservación. ¿Qué significa suelo de conservación? Pues suelo en el que los ecosistemas naturales se han conservado de manera, digamos, suficiente como para que sigan siendo áreas dedicadas fundamentalmente a la conservación ambiental y a la agricultura. El 59% de la ciudad es eso, ¿no? Nosotros tenemos muy claro cómo son las delegaciones centrales del Distrito Federal, absolutamente urbanas. En este plano que estamos viendo se observa. Sin embargo, como ven, las delegaciones del sur de la ciudad, en las que están fundamentalmente, salvo un pedacito de la Gustavo Madero, que tiene por ahí un área natural protegida local, prácticamente todo el suelo de conservación se encuentra hacia el sur de la ciudad. Entonces, este ha sido un problema añejo en la Ciudad de México, esta división del suelo, porque trae programas distintos, el ordenamiento del territorio es completamente diferente, y en muchas ocasiones esta clasificación del suelo no es estrictamente cierta. Es decir, nosotros estamos viendo en ese mapa que prácticamente todo Milpa, o casi todo Xochimilco y buena parte de Tlalpan, casi todo, es suelo de conservación, y sabemos que, visto, digamos, físicamente,
no es estrictamente cierto, no todo es bosque ni todos son ejidos, ¿no? Ya hay mucho desarrollo urbano con autorización y la mayoría sin autorización, hay muchas invasiones, la mancha urbana se extiende y ahí hay un enorme debate sobre el futuro de la ciudad. Hay quienes sostienen que la ciudad solamente va a tener viabilidad en la medida en que conserve sus espacios naturales, que tienen que ver con la infiltración de agua, con la producción de oxígeno, es decir, con la viabilidad básica de la ciudad, que dependemos pues de esta parte del sur de la ciudad. Cuando en la Ciudad de México debatimos mucho sobre si derribar un árbol o 2 árboles o 100 árboles en un camellón, en una calle céntrica del Benito Juárez o de Miguel Hidalgo, la verdad es que esos árboles tienen un efecto indudablemente emocional para las personas y plástico para las personas que circulamos por la ciudad y nos gusta ver árboles, pero la verdad es que un efecto ambiental mínimo y a veces hasta negativo, porque pues incluso hay árboles sembrados en la ciudad, árboles típicamente urbanos, que no solamente no producen oxígeno, sino que consumen oxígeno. Y hay árboles inestables y conflictivos y que por ser exóticos a la Ciudad de México tienen muchos peligros de caída, por ejemplo. Bueno, ese arbolado, el arbolado urbano que vemos naturalmente en las calles, no tiene una significación ambiental. El arbolado que mantiene las condiciones básicas para la sobrevivencia del Distrito Federal se encuentra en el sur de la ciudad, en estos bosques de Milpalta, de Xochimilco, de Tlalpan, el Ajusco, etc. Bueno, ese es el suelo de conservación. Sin embargo, el suelo de conservación está sujeto a una enorme presión por la mancha urbana. Entonces les decía, hay un gran debate. Debemos de conservar ese suelo de conservación, valga la redundancia, y entonces limitar el crecimiento de la ciudad, establecer solamente usos de suelo compatibles con la conservación y a lo mejor con la agricultura sustentable, y en ese sentido detenemos la marcha urbana, detenemos el poblamiento de la ciudad hacia las delegaciones del norte y el sur lo mantenemos en ese equilibrio ambiental idílico. Si eso fuera posible, esa es una propuesta. La otra propuesta es que debiésemos de aceptar con más realismo que la ciudad típicamente urbana está creciendo y va a crecer hacia el sur, que es hacia donde puede crecer, y que de hecho es una realidad inevitable. Las personas, digamos, que vivían en ejidos, en Xochimilco, por citar un caso, y que van teniendo cada vez más familia, las familias van construyendo más y más casas sobre los predios del ejido, y para eso pues derriban árboles, en fin, no se urbanizan. De pronto ya ahí hay una tienda, de pronto hay, no sé, energía eléctrica, etcétera, pavimentación. Se acabó lo que era suelo de conservación y se convirtió en suelo urbano. Más valdría la pena, hay una corriente que dice planear ese desarrollo, que es inevitable, porque la Ciudad de México sigue siendo un polo de atracción importante dado el centralismo económico del país, y que sea, digamos, un poblamiento ordenado del sur de la ciudad, por supuesto en demérito del suelo de conservación, o detener de una u otra manera ese poblamiento y conservar ese arbolado. Ese es el estado del debate. La verdad es que es difícil tomar una posición al respecto. Lo que es claro es que el suelo de conservación está en un franco deterioro y decaimiento en la ciudad, tanto en el sur por este poblamiento que les decía, a veces lícito y a veces ilícito, y en la parte poniente de la ciudad, que es una parte de muchas barrancas, también hay un poblamiento, pero digamos pero no es el poblamiento campesino del sur de la ciudad, sino es un poblamiento incluso de vivienda de altos niveles, que pues tiene vistas a las barrancas, etcétera, y también ahí se está deteriorando pues digamos la parte del suelo de conservación. ¿Qué tipo de usos de suelo, de áreas pueden tenerse dentro de cada una de estas zonas? La nueva aportación de la ley es una clasificación de áreas de actuación, como les decía, con esta idea de que el Ejecutivo puede intervenir en un momento o en otro en cualquier tipo de suelo, pero el suelo urbano y el suelo de conservación ha estado tradicionalmente dividido en esto que ven aquí. En el caso del suelo urbano, áreas con potencial de desarrollo, mejoramiento y reciclamiento, ¿no? Reciclamiento significa en términos prácticos que una zona donde, por ejemplo, hubo industria y después ya no la hubo, pueda volver a haber industria si las condiciones de desarrollo urbano lo permiten. Áreas de conservación patrimonial,
¿no? Es decir, algunas reservas que se necesitan para diversos usos necesarios para la vida urbana, y áreas de integración metropolitana, justamente estas que están en la frontera entre la zonificación urbana y la zonificación del suelo de conservación. Por otro lado, el suelo de conservación, pues como verán, casi todos sus usos tienen que ver con la conservación ambiental, áreas de rescate ecológico que ya estaban deterioradas pero que hay que mejorar, de preservación ecológica que están suficientemente bien y hay que conservar así, en las que ya hay producción rural y agroindustrial, áreas de transición donde ya se está volviendo en parte suelo urbano, las áreas de conservación patrimonial que siempre busca tener el gobierno una área donde pueda tener alguna flexibilidad, y las determinadas por el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, que es parte de la planeación ecológica del territorio prevista en la legislación ambiental de carácter federal. Lo mismo. Otros temas que trata esta Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el tema de construcciones y equipamiento urbano, son disposiciones muy generales sobre el tipo de construcciones que se pueden realizar. Remite al reglamento de construcciones que da todos los detalles, reglamento por supuesto anterior a la vigencia de esta ley, cómo se realiza la validación técnica de construcciones a través de peritos registrados, el tema de la fusión, subdivisión y relotificación, que también remite al reglamento, el ordenamiento del paisaje urbano, que ese es otro tema muy debatible. Meten un poquito, el paisaje urbano pues es un tema que colinda por un lado con lo urbano por supuesto, pero también con lo ambiental y también con una especie de, digamos, estética urbana que puede ser sumamente subjetiva. A nivel mundial hay un gran debate de qué debe ser un paisaje urbano. Si los paisajes urbanos típicamente deben tener edificios, pero también anuncios espectaculares, pero también anuncios luminosos, pero también todo tipo de construcciones, o que deben de homogeneizarse y evitar, por ejemplo, los anuncios luminosos o los espectaculares. Como estamos hablando de un tema estético, pues hay muchas opiniones. ¿Qué puede ser un buen paisaje urbano? Por tanto, pues es difícil llegar a conclusiones. En términos prácticos, la legislación nuestra por paisaje urbano entiende básicamente la normación de los anuncios espectaculares y no va más allá de eso. La transferencia de potencialidad es otro elemento que ya venía previsto, por lo menos estaba previsto ya a partir del año 2004 en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, pero que en esta nueva ley se retoma el tema y por supuesto se manda al reglamento para detallarlo. Es un tema muy interesante en el sentido, es una figura tomada de legislaciones de otros países, en el sentido de que digamos, las posibilidades de construcción, sobre todo de construcción en determinadas zonas urbanas, son transferibles a otras donde no existe esa potencialidad. Es decir, un intercambio de potencialidades. Si de densidad urbana en una zona puedo llegar, voy a inventar números, hasta 6 construcciones por kilómetro cuadrado, ¿no? Lo estoy diciendo de manera muy paramétrica, y en otra puedo llegar hasta 12, bueno, si la de 12 construyo menos de 12, puedo pasarle algo de esa potencialidad a donde podría haber solamente 6. Eso que es muy complejo de decidir y que requeriría, conforme a esta ley, una serie de autorizaciones, no está todavía detallado porque pues, no tenemos un reglamento vigente sobre eso, pero creo que es una de las zonas de exploración más interesantes en las leyes modernas de desarrollo urbano. Las constancias, certificados, permisos, licencias, autorizaciones, los registros de manifestaciones respecto a todos estos actos, alineamiento y número oficial, zonificación, polígono de actuación, transferencias de potencialidad, como les decía, el impacto urbano, las de construcción, fusión, subdivisión, la explotación de yacimientos. Ustedes saben que tenemos diversos yacimientos, sobre todo de materiales pétreos y de construcción en la ciudad. En relación a anuncios y mobiliario urbano, todos estos permisos, licencias, autorizaciones y registros son remitidos a un reglamento que no tenemos, ¿no? Entonces se sigue aplicando el reglamento anterior, pero algunas de las figuras, muchas de las figuras ya cambiaron hasta de nombre. Entonces estamos en una etapa de mucha confusión. ¿Qué es lo vigente? Como tantas veces en la historia de nuestra legislación, ¿qué es lo vigente todavía del reglamento anterior de la ley?
y qué no. Ustedes saben que incluso a nivel jurisdiccional pues hay una especie de debate en el sentido de que hay tesis de jurisprudencia que dicen que cuando una ley dejó de ser vigente, su reglamento respectivo también lo deja de ser, y otros criterios que dicen que no necesariamente y que hay algunas disposiciones que pudieran seguir estando vigentes aun cuando la ley que les dio origen ya no lo estuviera. En este caso específicamente, los transitorios le dan vigencia a la reglamentación en lo que no se contravenga con la actual. Estas fórmulas generales que son de uso común de nuestros legisladores y que de fondo a lo que nos llevan muchas veces son a confusión, traslapes, inseguridad jurídica y en última instancia a debates jurisdiccionales. Ustedes encontrarán en el reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano que se aplica, no quiero decir vigente, que se aplica, que es el de la Ley de 1996, todos los detalles sobre cómo obtener estas licencias, permisos, autorizaciones, y son los que efectivamente se aplican hoy en día. Otro tema de la Ley de Desarrollo Urbano es el relativo al patrimonio cultural urbano. Aquí también entra en colisión con otra ley local, que es la Ley de Salvaguardia del Patrimonio Urbanístico Histórico del Distrito Federal, que es una ley específica que trata sobre la protección del patrimonio cultural de la ciudad. La nueva Ley de Desarrollo Urbano trae a su texto muchas de las figuras que preveía esta ley del patrimonio urbanístico e histórico de la ciudad, de salvaguarda del patrimonio urbanístico e histórico de la ciudad, y entonces también nos deja en confusión si esa ley de salvaguarda sigue vigente o ya no, si entra en directa colisión con las nuevas disposiciones o no. El hecho es que patrimonio cultural y urbano es prácticamente cualquier cosa que el Ejecutivo local considere que puede ser, desde bienes inmuebles, elementos aislados, inmuebles por destino, por supuesto el mobiliario urbano, las obras de infraestructura, paisajes culturales, plazas, jardines, calles, parques, en fin, incluso si ponemos a jugar a esta legislación con la ley de salvaguarda, también hay especies de árboles que son consideradas patrimonio cultural de la ciudad, ¿no? Por supuesto, las formas de protección están tanto en la traza urbana como en la notificación, la propia nomenclatura que tiene que ver con el patrimonio cultural, los nombres de las calles se consideran también sujetos a protección por parte del patrimonio cultural, la imagen urbana, que es insisto, es una figura un tanto subjetiva, y por supuesto recae mucho en las áreas de conservación patrimonial que, como veíamos, son parte de la zonificación. ¿Qué es vía pública? Pues hay una presunción de vía pública que trae la ley, por la cual pues prácticamente todo donde diga que es vía pública en cualquier documento más o menos oficial, se presume que es vía pública, ¿no? Así de general. Ustedes lo pueden ver, todo inmueble consignado como vía pública en un plano o registro oficial en cualquiera de las unidades de la administración pública, en el Archivo General de la Nación o en otro archivo, museo, biblioteca o dependencia oficial, se presumirá, salvo prueba en contrario, que es vía pública y pertenece al Distrito Federal, ¿no? Entonces, momento de ir al Archivo General de la Nación y sacar viejos planos de la Ciudad de México y ver cómo pues, era vía pública lo que hoy es, por ejemplo, la Torre Mayor, ¿no? Entonces, pues ya entonces es patrimonio de la ciudad. Yo no sé cómo vamos a aplicar eso. Otra figura que no quiero dejar de destacar porque me parece muy curioso, sobre todo por el nombre y finalmente lo que termina a ser, es esta ley prevé, tiene una parte penal que fue muy discutida en la asamblea y fue parte de las mesas de debate, etcétera, y fue como una gran aportación de esta ley. Finalmente, con esta idea de que si penalizamos alguna actividad, esa actividad desaparece, ¿no? Que sabemos que eso no existe, es parte del imaginario jurídico y de la ficción, pero tendremos, sobre todo estos legisladores tienen que ser muy persistentes en la idea de que si penalizamos, desaparece por arte de magia. Bueno, aquí se prevé un delito que cuando yo escuché el nombre dije, bueno, va a tener muchísimas modalidades pensando en todo lo que el contenido de la ley, que es delito contra la regulación urbana, ¿no? Pues nosotros podemos imaginar desde los certificados de uso de suelo por derechos adquiridos
que quizá sea la práctica delictiva más común en la gestión del desarrollo urbano, hasta cualquiera de las faltas a los programas de desarrollo urbano que hemos visto, en fin. Pues no. El delito contra la regulación urbana solamente es contra los anuncios espectaculares. Si ejecutaron, prepararon, instalaron, modificaron un anuncio espectacular que está soportado en una azotea, está adosado, está en un tapial o está en una valla y no tiene licencia, ese es el único delito que prevé la ley. Eso sí es lo peor que puede existir en la vida. Un anuncio espectacular es el delito contra la regulación urbana. Olvídense, no hay más regulación urbana que los anuncios espectaculares según la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Probablemente históricamente esto provenga de un gran debate entre la industria de los anuncios espectaculares y el gobierno de la ciudad, que es una lucha que por cierto se ha llevado a cabo muchísimo de ella en el terreno jurisdiccional y en el que no siempre ha tenido la mejor parte el gobierno de la ciudad. Bueno, pues ese es el único tema que le importó desde la óptica penal. El delito contra la regulación urbana, en el fondo, es el tener un espectacular sin licencia, punto. Pueden tener un certificado de uso de suelos falso, ¿no? Pueden construir en un lugar en contra del programa de desarrollo urbano, pueden realizar una construcción sin licencia y no son esos delitos de regulación urbana. El único delito de regulación urbana es un anuncio espectacular sin licencia, donde esté y como esté y en todas las modalidades, y si colaboraron y si financiaron. Parece un delito de delincuencia organizada muy complejo. Medios sancionatorios, los típicos, ¿no? Medidas de seguridad, sanciones administrativas, y quizá una de las partes que a mí me parecen más rescatables de esta nueva legislación en cuanto a los medios de impugnación es, por cierto, una aportación también de la Asamblea Legislativa. No estaba ni en la iniciativa original ni después los comentarios que, como les platicaba, envió el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Es la acción pública. En pocas palabras, la acción pública es la posibilidad que tiene cualquier persona que se sienta afectada por algún incumplimiento, irregularidad de las actividades relacionadas con la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda. Se tiene afectada por construcciones, por cambios de uso de suelo, por cambios de destino del suelo, por otros aprovechamientos. Cualquier persona física o moral, o por supuesto los órganos de representación urbana que están establecidos en la Ley de Participación Urbana del Distrito Federal, todos ellos pueden, no importa cuándo se enteraron, no importa si son vecinos o no, si se sienten afectados, ¿no? Si hay esta percepción de ser afectados. Por eso me parece que está más claro dentro del interés legítimo, pero digamos está entre el interés legítimo y el interés difuso, en el sentido de que pues, sí hay una consideración de que son afectados, pero no necesariamente se tiene que demostrar esto porque es una percepción subjetiva, y tampoco hay un término para presentar esta acción pública, que por cierto se presenta ante, que esto me parece que es lo relevante de la acción pública, ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal. No es como el recurso de inconformidad, que es un típico recurso administrativo ante la autoridad que emitió el acto, su superior jerárquico, que todos conocemos, sino una verdadera acción jurisdiccional nueva ante la autoridad jurisdiccional administrativa del Distrito Federal, que pues ahora tendrá la obligación, y sé que en el tribunal están muy interesados en ejercitar esta atribución, de recibir denuncias por estos incumplimientos prácticamente de cualquiera. Yo me pregunto un poco a nivel, digamos, litigioso, qué va a pasar con los juicios de nulidad que se prevén en la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Pues para cualquiera va a ser más fácil que estar demostrando el interés legítimo, demostrar más o menos la afectación directa e indirecta que se le está causando un acto de la autoridad, y que además se tiene un término, ¿no? 30 días para presentar la denuncia correspondiente para un juicio de nulidad en contra de estos actos de las autoridades, en tratándose de desarrollo urbano. Pues eso ya, yo creo que ya nadie va a intentar los juicios de nulidad cuando está tan abierta la posibilidad de presentar una acción pública. Por supuesto, sigue vigente el juicio de nulidad, por supuesto el amparo, en su momento la revisión,
para impugnar los actos de autoridad fundamentados en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Otras disposiciones jurídicas relacionadas y que habría que considerar al momento de la aplicación de la Ley de Desarrollo Urbano, por supuesto la Ley Ambiental del Distrito Federal. Hablábamos de estas sinergias que hay entre la legislación ambiental y la legislación del ordenamiento territorial, en particular la de desarrollo urbano. En el caso de derribo de árboles, en el caso del impacto ambiental, por supuesto el reglamento de impacto ambiental y riesgo del Distrito Federal prevé en muchas de sus modalidades el obtener previamente las autorizaciones en materia de desarrollo urbano. El Programa General de Ordenamiento Ecológico, este programa que les decía, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hay una norma ambiental del Distrito Federal en materia de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, siempre que se quiera realizar una actividad, aunque sea por parte de la autoridad, en la que haya poda, derribo o trasplante de árboles, tiene que cumplirse una serie de elementos técnicos que están establecidos en esta norma, y no solamente elementos técnicos para la poda y el derribo, sino, más importante, los términos de la restitución de los árboles. Por cada árbol derribado, dependiendo de su tamaño, condiciones, etcétera, cuántos árboles hay que restituir. Eso está especificado en una norma ambiental del Distrito Federal del año 2003. Hay otra norma ambiental en materia de construcción que establece qué se hace con los residuos de la construcción. A lo mejor no lo tenemos tan en cuenta, pero y muchas veces no se aplica esta norma, pero esta establece que un porcentaje, dependiendo del tamaño de la obra, un porcentaje del material de construcción que se utiliza o que se utiliza en las nuevas obras en el Distrito Federal debiese ser material reusado. Y además dice qué se debe de hacer con los residuos de la construcción. El cascajo ha sido uno de los problemas grandes en materia de residuos en el Distrito Federal. Bueno, esta norma trató de ayudar a solucionarlo, estableciendo que el cascajo es un tipo de residuo distinto, especial, que se maneja de manera especial y que tiene que ir a sitios de disposición final diferentes al resto de los residuos. Me queda claro que no se cumple mucho esta norma, pero bueno, está vigente desde el año 2004. Todavía está en aplicación, en parte, un viejo bando emitido en la época del jefe de gobierno López Obrador, que en esa época tuvo un gran apogeo, este famoso bando 2, de redistribución de la población urbana en las delegaciones centrales. Ahí la idea, y creo que sigue siendo una idea vigente por el gobierno actual, se considera que las delegaciones centrales del Distrito Federal tienen una capacidad de infraestructura urbana que está subutilizada, y que en cambio hay mucha presión sobre las delegaciones periféricas del Distrito Federal que no tienen una infraestructura urbana tan densa y que sin embargo tienen muchos requerimientos poblacionales. Es decir, la idea era cómo le hacemos para repoblar, ¿no?, entre comillas, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán, porque ahí hay mucha infraestructura urbana desperdiciada que tiene que ver con la densidad poblacional, ¿no? Al tratarse de delegaciones en que el terreno, el uso del suelo es mucho más caro que las delegaciones periféricas, hay menos gente viviendo, hay más viviendas unidimensionales y sin embargo hay mucho alumbrado público, banquetas, infraestructura para hidráulica, etcétera, que según el diagnóstico del gobierno del Distrito Federal está subutilizada. Entonces, ¿cómo se fomenta vivienda, a lo mejor no de interés social, pero sí de interés medio bajo en las delegaciones centrales? Bueno, ese era el objetivo del famoso bando 2, que generó y que ha seguido generando una gran cantidad de conflictos urbanos, porque pues a lo mejor el diagnóstico del gobierno del Distrito Federal no fue tan puntual, no fue tan exacto, y al final de cuentas la infraestructura, sobre todo la infraestructura hidráulica de la ciudad, no aguantaba tanto como pues este repoblamiento lo quería. Entonces, hemos visto cómo pues han pululado edificios de departamentos en estas delegaciones que generan pues un poblamiento mucho más intenso y un requerimiento de usos urbanos también mucho más intenso, les digo, particularmente de infraestructura hidráulica. Y bueno, por otro lado ahora tenemos que hay escasez en la distribución y problemas para la distribución del agua en las delegaciones centrales, pero en parte derivado de a lo mejor un diagnóstico inexacto respecto al repoblamiento de las delegaciones centrales. Casos frecuentes de incumplimiento. Aquí les voy a hablar un poco de la estadística de los incumplimientos, básicamente a partir
de lo visto en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, que para los que no lo sepan, hago un paréntesis, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial es un organismo descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal que tiene por objeto vigilar el cumplimiento de la legislación en materia ambiental, que son una serie de leyes, la Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley de Residuos del Distrito Federal, en fin, una serie de leyes ambientales, y por otro lado también de las leyes del desarrollo humano, como justamente la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Reglamento de Construcciones, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico e Histórico de la Ciudad de México y hasta la Ley de Protección de los Animales, ¿no? Todo ese extensivo número de leyes vigila su cumplimiento la Procuraduría Ambiental, pero no vigila su cumplimiento de manera coactiva. Es una especie de ombudsman local en estas materias, es decir, se hacen denuncias, investiga, llega a una conclusión, si encuentra que hubo incumplimiento se emite una recomendación a las autoridades correspondientes para que cumplan con la ley y se acabó, ¿no? Las autoridades pueden aceptar o pueden no aceptar las recomendaciones de la Procuraduría Ambiental. En muchas ocasiones la Procuraduría, a pesar de que encuentra incumplimientos, no emite recomendaciones, simplemente resuelve que hubo una serie de incumplimientos pero no recomienda nada, entonces pues tampoco sucede nada. Lo único que ha pasado con la Procuraduría es que ha ganado cierto prestigio en la medida en que es una autoridad que se mete a la parte más sucia de la tramitología del Distrito Federal, que son por ejemplo todas estas autorizaciones urbanas, y como pues es una autoridad que solamente recomienda, pues lo hace de buena fe, hace estudios objetivos, tiene capacidades técnicas, y en muchas ocasiones pues sus documentos sirven para que las personas se puedan defender en los medios jurisdiccionales correspondientes o puedan evidenciar ante las autoridades del Ejecutivo sus diversos incumplimientos. No es infrecuente que las autoridades se vean confrontadas por la ciudadanía con que tienen en la mano resoluciones de la Procuraduría Ambiental que dicen que se incumplió en la materia de restitución de árboles, en el uso del suelo, en los certificados, etc. La Procuraduría Ambiental, por ejemplo, ha encontrado una enorme cantidad de certificados de uso de suelo por derechos adquiridos falsos, ¿no?, por decirles algo, o restituciones que no se hicieron bien, etc. Una institución de buena fe que trabaja así, pero pues que también tiene los límites en la medida en que sus recomendaciones pues no son obligatorias, son, insisto, una especie de ombudsman local. Y como decíamos al principio de esta charla, ahora me parece que tendríamos dudas sobre si sigue teniendo competencia en materia de desarrollo urbano por esta pifia del legislador en la redacción de la ley. Basados en la información de la Procuraduría Ambiental, que recibe una enorme cantidad de denuncias por incumplimiento, como vemos aquí en este panorama muy general de la Ley de Desarrollo Urbano, pues es una ley nueva, está sujeta a que la aprobemos, pero difícilmente lo vamos a poder hacer hasta que no tengamos el famoso reglamento. Les digo, hay más de 50 remisiones directas de la ley al reglamento. Hay muchísimos asuntos, incluso que la ley anterior, la de 96, con las modificaciones del 2004, había ya resuelto en el texto mismo de la ley, y que ahora ya no están resueltos en la ley, sino que están remitidos al reglamento, pero el tema es que ya no tenemos ley, esa ley del 96 ya no está vigente y todavía no tenemos reglamento. Entonces estamos en un espacio nulo, por decirlo así. Esperemos que haya pronto un reglamento que detalle sobre todo el tema de autorizaciones, licencias y permisos, que es un tema muy práctico, y que por lo pronto pues las autoridades siguen aplicando el viejo reglamento, pues yo digo que con una dudosa fortaleza jurídica. Entonces, bueno, pues yo hasta ahí lo dejaría. Si ustedes tienen dudas, comentarios, pues con mucho gusto estoy a sus órdenes. Si no hubiera dudas aquí, tampoco entonces de los que están vía remota. Licenciado, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle, en la anterior ley de desarrollo urbano existía una obligación para cada vez que se otorgara una escritura en relación con un inmueble,
de pedir un certificado de zonificación. La actual ley, en el artículo 10, me parece, establece más una obligación de que el notario debe de cerciorarse de que el inmueble objeto de esa escritura se encuentre inscrito en los planes y programas de desarrollo urbano, y no establece la forma idónea para cumplir con esa obligación. Entonces, hay quien dice que la forma idónea es pidiendo un certificado, y otros notarios del Distrito Federal solamente ingresan a un portal de internet y verifican que en esa página dicho inmueble cumpla con eso, digo, que esté inscrito. No sé si usted sabe cómo cumplir con esta obligación, cuál es su opinión al respecto. Sí, gracias. Sabía del caso. Cuando se discutió la iniciativa de esta ley con sus modificaciones, fue un tema de atención. La idea, el fondo de la intención de los legisladores era justamente simplificar los trámites. Entonces, la idea que está en el fondo, podría decirte que el espíritu de la legislación es que el notario, por los medios que considere pertinentes, se cerciore, punto, sin necesidad de obtener un certificado. De hecho, pues, como ustedes lo saben mejor que yo, los notarios tienen una serie de obligaciones y están, digamos, muy controlados por el Estado. Entonces, en ese sentido, se le considera en sus funciones como funcionario público, pues que hará un uso prudente de esta facultad y podrá él cerciorarse por los medios que considere. Ahora, lo que me parece también es que, dadas las condiciones de tanta, digamos, irregularidad entre esta nueva ley vigente y la falta de detalle en el reglamento, que ese sería un detalle para el reglamento, pues a mí me parece que hacen bien los notarios que buscan algún tipo de respaldo en una certificación. Pero el objetivo de la ley, si hablamos estrictamente del objetivo de la ley, era simplificar, y en ese sentido, pues simplemente con que el notario se cerciorara de cuál es el programa de desarrollo urbano aplicable y cuáles son sus elementos, podría ser suficiente. Sí, si no hay más dudas, pues damos por terminada la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.